Y como parte del programa de recuperación del espacio público, esta mañana en calles de la alcaldía Benito Juárez se registró un operativo para retirar comerciantes con puestos fijos o semifijos. Esto fue lo que ocurrió. Sin previo aviso, por lo menos una veintena de comercios fijos y semifijos ubicados en la calle San Francisco, Búfalo y Parroquia en la colonia Actipan fueron levantados en un operativo. Con ayuda de grúas y policías, autoridades de la alcaldía Benito Juárez retiraron de las banquetas los puestos. La medida sorprendió a los comerciantes, dado que aseguran realizan pagos de permisos. El permiso que pagamos cada 3 meses es lo único que... depende del permiso que llegara, a veces de 800 o 1000, depende cómo llegara la hoja del permiso. Doña Clara tiene 11 años con su negocio y tras ser desalojada de su puesto, ahora se siente impotente por no tener una fuente de trabajo. ¿Qué quieren, que nos dediquemos a robar? No podemos dedicarnos a robar. Nosotros no le andamos robando a nadie ni asaltando a nadie. Este es nuestro trabajo y nuestro porvenir, todos los días trabajar. Capital 21 cuestionó a las autoridades que encabezaron el operativo para solicitar información, pero esto fue lo que el responsable respondió. Se retiraron. ¿Pero sabe cuántos no puestos tengo. en este lugar? No tengo idea. Pero ahí en Comunicación Social de la alcaldía le dan todos los datos. Durante el operativo no se registró ningún enfrentamiento entre las autoridades y los comerciantes, quienes se dijeron esperanzados en que las autoridades puedan regresarles sus fuentes de empleo. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.